voy a contar algo que me dijo una persona con la que trabajé mucho tiempo en la fiscalía. Vamos a decirle Eric, aunque no se llamaba así. Esto salió como una confidencia un viernes que nos fuimos todos juntos a cenar y nos lo contó cuando ya había en él la confianza que le daban las copas. Eric trabajaba en una funeraria antes de entrar a donde lo conocí. Preparaba cuerpos. No embalsamaba como tal, más bien dejaba a las personas listas para que las vieran los familiares. Bien peinados, vestidos, maquillados, con las manos cruzadas y el rostro sereno. Una vez me contó, estaba justo en eso, en una funeraria chica sobre Tlalpan. El cuerpo estaba en la mesa, tendido, lo estaba lavando, haciendo los preparativos de siempre. Algunos de los familiares ya estaban en recepción. Faltaba poco para entregar el cuerpo. De pronto, alguien tocó la puerta. Eric se limpió las manos, fue a abrir. Una persona, no me dijo si hombre o mujer, y yo tampoco le pregunté. Le dijo que quería pedirle un favor. Déjeme estar un momento con el cuerpo. Quiero decirle algo antes de que lo pasen con los demás. La forma en que lo pidió. Eric dice que no supo negarse. Sabía que estaba prohibido, era zona restringida. Ahí había instrumentos afilados, sustancias tóxicas, agujas, pero lo dejó pasar. Eric salió, cerró la puerta, caminó hasta el patio, se encendió un cigarro. Duró ahí unos 5 minutos en lo que terminaba de fumárselo. Cuando se abrió la puerta, él volteó. La persona venía saliendo, no le dijo nada. Venía encogida de hombros, con la cabeza agachada y algo muy raro. Venía masticando, como cuando muerdes nueces con cáscara. Ese sonido de trozos duros quebrándose entre los dientes. Eric no dijo nada, solo se metió de nuevo. Cuando vio el cuerpo, se le heló la sangre. Lo primero que notó fueron los ojos, muy abiertos, demasiado, como si hubiera visto algo justo antes de morir, solo que desde hace horas que ya estaba muerto y no los tenía así. Luego la expresión ya no estaba neutra, tenía la mandíbula tensa, los músculos de las mejillas contraídos, los párpados estirados, la cara de alguien a punto de gritar. Si yo te contara las veces en que he visto a un muerto sonreír o parecer enojado, te sorprenderías. Se acercó y le empezó a masajear la cara. Es algo que se hace para relajar, para devolverle la neutralidad. Le tomó como 5 minutos lograrlo. Movía con cuidado los músculos de la cara mientras repasaba en la cabeza qué pudo haberle dicho a aquella persona. Una verdad, un insulto, una amenaza, una confesión. En lo que trabajaba en eso, siguió con otras cosas. Cerró las suturas, limpió de nuevo los bordes del cuello, colocó gasas y peinó el cabello con un cepillo viejo. Se concentró tanto que se le fue el tiempo. Y entonces volteó a ver la grabadora. Siempre dejaban una cámara o una grabadora documentando los procedimientos por seguridad, por si alguien reclamaba algo. La rebobinó, buscó el fragmento de esos 5 minutos donde dejó pasar al familiar
Estuvo buscando, pero donde debería haber algo, no se escuchó ninguna voz, solo un tronido seco, fuerte, como si alguien rompiera un hueso con los dientes. Fue de inmediato al cuerpo, le revisó las manos. En la derecha faltaban 3 falanges, 3 dedos arrancados de una mordida. Ahí fue cuando lo recordó. La persona venía masticando algo y no traía nada en las manos cuando entró. Subió corriendo, preguntó a los encargados quién era esa persona. No era nadie, nadie la conocía, nadie la había visto con los familiares. Fue alguien que se hizo pasar por un familiar. Entró y le arrancó los dedos al muerto. Eric salvó el día haciendo unos dedos con masa modeladora. Lo había hecho muchas veces con cuerpos mutilados. Los pintó, los acomodó, los pegó con silicón, entregó el cuerpo y nadie se dio cuenta. Tere era una amiga de mi mamá, ahí se iban en la edad. Mi mamá vendía comidas durante el día y en la noche siempre pasaba Tere a ver qué había quedado. A la hora en que regresaba de trabajar no alcanzaba a comprar nada en otros lados, no encontraba nada abierto, así que mi mamá le guardaba un plato para que alcanzara a cenar. Su costumbre de siempre era tocar la ventana. Por la hora mi mamá ya sabía quién era, y si ella no estaba me dejaba un recado para que me quedara al pendiente. Si llega Tere, dale lo que le guardé y no le cobres. Para eso somos amigas, ¿no? Además, siempre le doy lo que sobra de las comidas. Esa noche cuando volví de las canchas, mi mamá no estaba. En la mesa dejó un papel donde avisaba que tuvo que salir de rápido, a la carrera. Como a las 9, Tere tocó la ventana. Me levanté indeciso sin saber si ir primero por la comida o abrirle para saludarla antes de ir por sus guisados. En cuanto le abrí la ventana, me dijo que si le podía hacer un café, que traía frío y que donde estuvo no le quisieron dar. Le pregunté si no prefería pasar y aceptó. La vi tiritando, aunque no era para tanto. Mediados de agosto no debería sentirse tanto frío. Caminé a abrir la puerta. Asomándome a la calle no la encontré frente a la entrada. No la vi en la banqueta ni junto al portón. Cerré para regresar, pero al voltear la encontré adentro, parada a media sala, descalza. Se tuvo que haber metido por la ventana. Iba a preguntarle si estaba bien, que qué le había pasado, pero ella seguía con que allá no le querían dar café. Fui a la cocina, saqué agua de una olla, busqué un pocillo, le serví unas cuantas cucharadas de café y lo puse al fuego. Mientras tanto rebusqué unas vendas en un cajón y una frazada bajo las escaleras. Cuando volví, ella seguía ahí, de pie, ausente. Le di la frazada, las vendas y la botella de alcohol para que se hiciera una curación. Si mi mamá hubiera estado ahí, ella misma la habría atendido, pero yo solo alcanzaba a darle lo que podía. Le hablé para hacer plática, pero casi no respondía, como si estuviera en otra parte. Escuché que el café empezó a hervir.
Fui, serví una taza con cuidado y volví a la sala. Cuando entré, Tere seguía de pie, pero esta vez algo era distinto. Se había cubierto con la frazada de pies a cabeza. Estaba inmóvil, completamente inmóvil, como una figura colocada al centro de la sala. No alcanzaba a verle la cara, ni un solo rasgo, ni siquiera escucharla respirar. Me detuve en seco. Le hablé una vez, no respondió. Le hablé de nuevo, nada. Parecía que toda ella estuviera apagada. El ambiente alrededor era tan denso que casi podía sentirse en la piel. Me acerqué despacio para darle la taza, casi con precaución, mientras le preguntaba si estaba bien, si no me estaba jugando una mala pasada. Entonces un estallido me hizo saltar. Fue la ventana. El viento la azotó tan fuerte que el vidrio estalló en 1000 pedazos. Cuando volteé hacia donde estaba Tere, lo único que alcancé a ver fue la frazada resbalando, cayendo al suelo desde la altura de su cara. Me quedé paralizado. Nunca me había pasado algo así. Corrí a la cocina a buscarla, me asomé al baño. Quise pensar que pudo haberse metido ahí, aunque no tuviera sentido. Estuve como 20 minutos sin hacer nada, sin moverme de mi lugar, sin apartar la mirada del techo. ¿Qué chingados acababa de pasar? Fui por una escoba y un recogedor para levantar los vidrios de la ventana. Justo cuando terminaba, la puerta de la calle se abrió y entró mi mamá. Venía toda seria, con la mirada perdida. Me quedé esperando a que dijera algo para contarle lo que acababa de ocurrir. ¿Adivina quién se murió?, preguntó casi en un susurro. Tere, le respondí, con una certeza que no supe de dónde salió. ¿Cómo sabes?, me preguntó sorprendida. Porque vino hace un momento a la casa, dijo que tenía frío y que quería un café. Mi mamá no dijo nada, se persignó, soltó un sollozo y comenzó a llorar. Precisamente por eso vine, hijo, para hacerle una olla de café y llevarla a su casa. Nos acaban de entregar el cuerpo para velarlo. Enfrente teníamos la peor clase de vecinos, los de la música a todo volumen a cualquier hora. Pero no era solo eso, a veces llegaban carros con las placas tapadas, motos sin luces y hombres que se quedaban dentro de camionetas hablando por teléfono durante horas. Otras veces de madrugada aparecían patrullas, pero nunca se los llevaban. Todo el mundo sospechaba que andaban en cosas raras. Aún así, mi mamá y la mamá de ellos se llevaban bien. Llegaron a la colonia en el mismo año y se tenían aprecio. Se saludaban, se prestaban cosas y si había problemas, se echaban la mano. Esa tarde trajeron al hijo mayor. Lo habían balaceado en la madrugada. La familia pagó para que la policía no se lo llevara, para que no hubiera autopsia y así poder velarlo en su casa. Por la amistad que mi mamá tenía con esa gente, tuvimos que presentarnos al velorio. La sala estaba llena de detalles que intentaban impresionar.
cortinas gruesas color vino con flecos dorados, un comedor de madera tallada con sillas tapizadas en terciopelo rojo, un espejo enorme con marco de imitación oro y un piso de loseta blanca brillante, tan pulida que reflejaba la luz amarilla de las lámparas. Pusieron el ataúd en el centro, sobre 2 bases de metal con coronas de flores en las paredes y velas de vaso en el piso. Afuera, una lona azul protegía a la gente de la llovizna y la bocina que siempre usaban para las fiestas ahora sonaba con rezos grabados. Ya había bastante gente, vecinos, primos, curiosos. Algunos sentados en las sillas de plástico, otros entrando y saliendo con café en vasos de unicel. Todo parecía normal, hasta que algo cambió. Primero fue un olor raro, como de carne echada a perder, mezclado con humedad. Al principio todos pensaron que venía de la basura o de algún trapo mojado, pero una mujer dijo en voz alta: «No, es el cuerpo». La frase hizo que varias cabezas se giraran hacia el ataúd. Poco a poco la gente se empezó a acercar, con las manos sobre la nariz y la boca, inclinándose para ver mejor. El muerto estaba vestido con camisa blanca y pantalón de mezclilla. La piel del cuello había tomado un tono morado oscuro y las manos se veían más hinchadas que unas horas antes. En la comisura de los labios asomaba un líquido espeso, café verdoso, que empezó a gotear sobre la almohadilla del ataúd y luego al fondo de la caja, dejando un rastro brillante. En cuestión de minutos, el olor se hizo insoportable. Las coronas de flores ya no lo ocultaban. Entonces la mandíbula del muerto se aflojó. La boca se abrió de golpe, larga y torcida, dejando ver encías negras y dientes manchados. Un sonido de burbujeo salió de su garganta, como si algo se moviera adentro. La piel de las mejillas empezó a despegarse en tiras pequeñas, revelando zonas húmedas, brillantes, como carne viva. Era como si algo invisible lo estuviera pudriendo desde adentro, a una velocidad imposible. Lo que normalmente toma días, le estaba ocurriendo en minutos. La piel cambiaba de color mientras lo mirabas, inflándose, reventándose, soltando líquidos y pedazos, como si el cuerpo se derritiera vivo, sin fuego. Cada segundo que pasaba lo deformaba más, hasta que ya no parecía un muerto, sino algo que estaba siendo devorado desde adentro por algo que no podíamos ver. Las moscas aparecieron de pronto, zumbando sobre la cara y las manos. La gente retrocedió, pero nadie dejó de mirar. Y justo antes de que taparan la caja, el muerto se movió. Un espasmo de hombros y un tirón del cuello que levantó la cabeza apenas unos centímetros. Se hizo un silencio absoluto. Solo se escuchaba el llanto bajo de la madre y el zumbido de las moscas. Fue ahí cuando un señor mayor que estaba sentado contra la pared habló en voz baja. Eso pasa cuando alguien tiene un pacto. El día en que se muere, su alma se vuelve nada. No va ni al cielo ni al infierno. Se lo lleva algo peor. Nadie contestó. Todos se quedaron mirando al muerto, como esperando que se moviera otra vez.
Lo que pasó después fue rápido y asqueroso. A los pocos minutos de que movió la cabeza, el cuerpo empezó a inflarse como si algo hirviera adentro. La piel del abdomen se tensó y de pronto un chasquido húmedo rompió el silencio. Fue como si el aire caliente y la presión interna lo hubieran reventado desde adentro. El olor se volvió insoportable. Ya no era el hedor a carne echada a perder, era más fuerte, más químico, como si alguien hubiera abierto un tambo de basura fermentada bajo el sol. El líquido que había empezado a gotear por la boca se volvió una corriente. Salía en chorros por la nariz, por las orejas, escurriendo hacia las almohadillas y manchando la madera clara del ataúd. La camisa blanca se empapó y cambió a un tono gris verdoso. Un lado del ataúd comenzó a humedecerse. La madera barata y delgada no aguantó mucho. El líquido se filtró y formó un charco en el piso. Algunos retrocedieron, otros se tapaban la nariz, pero nadie decía nada. La cara del muerto se hundió sobre sí misma. Los ojos abiertos se llenaron de burbujas amarillentas que explotaban con un sonido bajo. Las manos que antes estaban hinchadas, ahora se abrían y cerraban lentamente por la contracción de los tendones. Alguien gritó que cerraran la caja. 2 hombres intentaron bajar la tapa, pero ya estaba todo resbaloso. Y en el movimiento, una de las paredes del ataúd se rompió. El líquido espeso, mezclado con trozos de piel y cabello, se volcó al piso. La gente se apartó rápido, dejando libre un camino por donde la masa oscura se movía, lenta pero constante, hacia la puerta. La corriente espesa cruzó la sala, bajó el escalón y salió a la calle. Afuera, el líquido se abrió paso entre las sillas, escurrió por la banqueta y avanzó hasta la coladera, apestando la cuadra entera. El sonido fue hueco cuando empezó a escurrirse, burbujeando, perdiéndose en el drenaje. No todo se fue. Mucho quedó embarrado en el piso de la casa y en la calle quedaron manchas oscuras que ni con agua se fueron. Si lo que se decía era cierto, el tipo estaba en problemas con algo más grande que cualquiera de los que estábamos ahí. Alguna entidad con la que había hecho un pacto. Y en ese preciso momento, mientras su cuerpo se deshacía en la sala y se escurría hasta la coladera, su alma debía estar descendiendo a las llamas del infierno. Me lo imaginé cayendo por un agujero angosto de concreto frío, sin fin, donde las paredes rezumaban humedad y un eco lejano repetía su propio grito. Un descenso interminable hacia un lugar que no era ni cielo ni tierra. Un pasillo estrecho, sin puertas ni ventanas, iluminado por una luz enfermiza que no venía de ninguna parte. Un sitio para los que nunca iban a volver a ver la luz del día. Mi mamá me mandó a la casa, pero me quedé asomado por la ventana, viendo a los perros de la calle lamer lo que quedó en el pavimento. Una prima de mi cuñada iba muy seguido a nuestra casa. Le ayudaba a mi mamá con cosas, con mandados, sabía bordar y coser y además leía mucho.
Nos contó una vez que su momento más humilde fue cuando trabajó en una casa funeraria. Estaba de recepcionista. Es curioso que llegó ahí por una amiga que tenía en un club de lectura. Al principio no pensó que aguantaría, pero con el tiempo dijo: «Te acostumbras». Dice que sí se ven cosas todo el tiempo, que cada muerto viene arrastrando algo diferente. Vanessa se acostumbró a hablar de esas cosas con mucha naturalidad porque dijo que ahí son el pan de cada día. Una de tantas historias ocurrió en un velorio en una de las salas del fondo del edificio. De 12 de la noche a 7 de la mañana no hay personal en la recepción, pero que ella se quedó esa vez porque se le descompuso el carro a su papá y no podía ir a recogerla tan lejos. Podía quedarse en los dormitorios para empleados, así que no había tanto problema. Se estaba acomodando para dormir cuando una persona le fue a tocar la puerta. Dice que una de las cosas más raras fue cómo supieron que ella estaba ahí. Los dormitorios estaban en el área de empleados, después de atravesar las oficinas, la cafetería y unos vestidores donde también tenían lockers para guardar cosas. La señora había ido a reclamar que los estaban molestando, que necesitaban a alguien que fuera a hacer algo al respecto. Vanessa no estaba para eso, pero bueno, fue. De camino preguntó 2 veces y 2 veces la señora le dijo que estaban azotando la puerta, como que querían entrar. En cuanto esta muchacha ingresó a la sala, todos la voltearon a ver, esperando que ella tuviera el valor necesario para enfrentar lo que estaba pasando. Hizo bien en llevar sus llaves porque efectivamente había alguien sacudiendo una puerta allá en la pared principal. La pared principal de la sala de velatorios era de madera oscura, casi color caoba. Además de la cruz, había un púlpito, un pequeño altar y la puerta que no dejaban de sacudir. Detrás de esa puerta únicamente se guardaban sillas, manteles, los micrófonos. Ahí estaba la consola de las bocinas. Vanessa abrió mostrando que no había nadie, pero tampoco pudo explicar qué estaba pasando. Se disculpó a nombre de la empresa, aunque no supo por qué. Se sentía ridículo que lo hiciera por una manifestación sobrenatural. La prima de mi cuñada nos dijo que trató de no mirar, pero cuando pasó a un lado del ataúd, vio a la persona en la caja con una expresión rara. De verdad que los que preparaban los cuerpos no tenían permitido dejar un rostro así. Vanessa dijo que se llevó la mano al teléfono que traía en la bolsa de la chamarra como acto reflejo de fotografiar algo que estuviera mal para reportarlo a la administración, pero inmediatamente entendió que no podía hacer algo así frente a la familia. Estaban el esposo y la mamá de la muchacha haciendo guardia a ambos lados de la caja. Se acercaron a preguntarle a Vanessa algo administrativo, pero pues ella no tenía nada que ver. Les dijo que en cuanto llegara la secretaria, le iba a pedir que fuera a platicar con ellos. Cuando se iba, vio que una muchacha que estaba recargada en la pared, apartada de la familia, se arqueó hacia atrás como si le hubieran jalado el pelo. La chica estuvo a punto de gritar, pero imaginó que se contuvo porque se iba a escuchar fuerte y con eco. La muchacha llevó una mano a la cabeza para intentar liberarse de lo que estuviera atrapándola, pero al retirarla,
Traía un mechón rubio entre los dedos. Vanessa salió, fue a la máquina expendedora por una botella de agua para serenarse. En eso escuchó que venía gente caminando por el pasillo hacia ella. Era aquella mujer rubia acompañada del esposo de la muerta. Se veía que estaban juntos, que había algo entre ellos, aunque en ese momento principalmente era demasiada tensión. Ella le dijo a él que fue una pendejada que la hubiera llevado, que era muy pronto, que todos se estaban dando cuenta, hasta tu pinche vieja muerta. Vanessa no volteó, pero comprendió perfectamente quién se la había desgreñado. A las 7 de la mañana que llegó el gerente, Vanessa le contó lo que había ocurrido durante la madrugada. A él le sorprendió que en los 4 meses que ella llevaba trabajando ahí, nunca hubieran tenido esa plática. Le contó algunas cosas que le habían pasado a él, pero lo que más le quedó grabado a Vanessa fueron unas palabras que le soltó casi al aire. Pon más atención a lo que ves y te vas a encontrar cosas todavía más raras. También le mencionó que era frecuente ver a una misma mujer entrar a los velorios. Siempre al inicio, casi al mismo tiempo que llegaban los carros de la familia, para no esperar en la banqueta ni entrar cuando la sala estuviera llena. No era que estuviera en todos los velorios, pero sí en muchos. Él pensó al principio que esa mujer solo iba a tomar café o a comer de la mesa que ponían para los visitantes, pero no era eso. No preguntó, nadie preguntó, porque nadie se quejaba y a final de cuentas, todos querían asumir que era conocida de alguien. Vanessa decidió ponerle atención y sí. La vio un lunes, luego un jueves, luego un domingo. Era una mujer joven de cabello lacio y oscuro, con un aire raro pero elegante. Siempre bien arreglada, con un abrigo que parecía viejo pero bien cuidado. No tenía la actitud de quien llega a donde no pertenece. No era invasiva ni tampoco apresurada, simplemente estaba ahí, presente como una pieza más del ritual. La gente parecía no percibirla de manera clara. Le hablaban, sí, pero de un modo casi mecánico, como si estuvieran respondiendo a un saludo que nadie recordaba. Nadie del staff preguntaba quién era ni por qué iba tan seguido. Vanessa no quiso quedarse con la duda. Una tarde alcanzó a detenerla cuando todos salían de un velorio. Le dijo que la había visto muchas veces, que casi parecía que trabajara ahí. La muchacha la miró fijamente y preguntó: ¿de verdad no me reconoces? ¿En serio no sabes quién soy? ¿A poco eres nueva? Si has bajado, ¿no? Se supone que tienes llaves del sótano. Vanessa sintió que la piel se le erizaba. La mujer, con total seguridad, metió la mano en un cajón medio abierto en la recepción, sacó las llaves de Vanessa, las revisó y luego le dijo: sí tienes llave de abajo. Vamos. La llevó al elevador, aunque hubiera sido más rápido ir por las escaleras. Cuando la puerta de metal se abrió y entraron al sótano, Vanessa sintió que el corazón le iba a estallar. No era la primera vez que bajaba, pero esta vez era distinto.
La muchacha la condujo hasta una puerta de congelador, le señaló con la mano, casi divirtiéndose. ¡Ábrela! Vanessa no pudo. Se quedó inmóvil con la llave en la mano y el pulso acelerado. «Bueno, entonces quédate con la duda», dijo la mujer antes de darle la espalda y regresar al elevador. Vanessa alcanzó a reaccionar, pero al ir tras de ella, escuchó un golpe al otro lado de la puerta de metal. Era un golpeteo claro, como si alguien estuviera llamando para que lo sacaran de ahí. Dice que estuvo trabajando 6 meses más en ese lugar antes de irse para siempre. Después de un tiempo dejó de darle miedo, como a todos los que trabajan en ese ramo. Eso sí, le impresionaba saber qué tantos eventos paranormales podrían ocurrir, que estaban ahí suscitándose para algunos y que para el resto de nosotros simplemente no existían. Siempre se preguntan que por qué mi tía Adriana es de Oaxaca y mi mamá de la capital. La respuesta es sencilla, porque mi abuelo por donde andaba dejaba hijos. La mamá de Adriana se murió joven. La familia de ella buscó a mi abuelo para que se hiciera cargo de la niña. Mi tía creció en Iztapalapa, pero nunca dejó de hablar de su pueblo. Una vez me contó lo que pasó con su mamá. Allá en su municipio tienen la costumbre de que cuando alguien muere, no lo entierran de inmediato. Se lo quedan una semana completa para despedirse bien. Durante esos días le hacen comida, le platican. Van a verlo los que tienen algo pendiente. Es como si no lo dejaran ir sin haber cerrado todo. Según mi tía, casi siempre es algo bonito, pero con su mamá fue distinto. Para empezar, porque nunca supieron cómo se murió. Una tarde salió al monte a buscar unas gallinas que se le habían salido del corral. Se fue sola, como siempre. Se sabía los caminos de toda la vida. El caso es que no volvió. En la noche salieron con lámparas y antorchas. No la encontraron. Al día siguiente siguieron buscándola con más gente, a pie, a caballo, pero no dieron con ella. Pasaron 3 días y un jaguar, eso dijo mi tía, la trajo arrastrando hasta la puerta de su casa. Era enorme, con el cuerpo ancho y musculoso, las patas como troncos y una cabeza que parecía demasiado grande para ser real. El pelaje, manchado de negro sobre un fondo dorado, brillaba con el calor. Los ojos amarillos no parpadeaban. Caminaba lento, como si supiera que nadie se atrevería a detenerlo. Con las fauces apenas abiertas, mostraba colmillos que parecían capaces de partir un brazo. La dejó frente a la casa y se quedó mirándolos un instante antes de perderse otra vez hacia el monte. No se la había comido, no le había hecho nada, ni una mordida, ni un rasguño. La dejó ahí como si la hubiera ido a regresar. La gente del pueblo se quedó helada. Nadie entendía qué había pasado. La sentaron en una silla de madera como era costumbre.
Le pusieron flores, velas, pan, le cantaron, le hicieron mole, tamales, chocolate. Toda la semana la trataron como si todavía estuviera presente, pero hacía un calor horrible. Aunque le pusieron ungüentos, hierbas, agua con alumbre y otras cosas para que aguantara, el cuerpo ya estaba mal. Hinchada, sudando, se le escurrían líquidos por el cuello, la cara se le deformó. El último día, el día del velorio y la despedida, mientras rezaban, la puerta se abrió de golpe y entró un muchacho del pueblo pálido, sin aliento. «Ahí viene», gritó, «la bestia». Cerró la puerta con fuerza, echó el pasador y se quedó ahí, temblando, con la espalda contra la madera. A los pocos segundos se escuchó el primer golpe, un arañazo pesado, profundo, que hizo vibrar toda la hoja. Luego otro, más fuerte, como si algo enorme estuviera tanteando dónde abrirse paso. Las garras arrancaban la madera, dejando marcas grandes, y a cada embestida hacía que el marco de la puerta crujiera. La gente retrocedió apretada contra las paredes, sin saber si rezar o correr. El tercer embate tiró la puerta de golpe. La madera cayó hacia adentro y en el marco apareció el jaguar, enorme, con el pelaje manchado y húmedo y los ojos amarillos fijos en el cuerpo sentado. Respiraba fuerte, como si acabara de correr desde el monte, y el sonido llenaba toda la habitación. Avanzó pesado, lento, clavando las garras en el piso. Nadie se movió. Llegó hasta la mujer, la olió un instante y con un tirón brutal le atrapó las piernas. La silla se volcó, golpeó el suelo y el cuerpo fue arrastrado con tal fuerza que derribó flores, velas y parte del altar. En segundos, el jaguar cruzó la puerta rota y se perdió afuera, dejando un silencio que duró varios minutos. Y así, la mamá de mi tía Adriana desapareció para siempre. Los viejos del pueblo decían que aquella mujer se había enamorado de un brujo. Mi tía se regresó a Oaxaca hace como 6 años. Dice que ya no aguantaba la ciudad, que necesitaba estar cerca de sus muertos. Se fue sola, compró una casita cerca del monte, ni muy lejos del pueblo ni tan cerca de la gente. A veces llama. Mi mamá dice que se le oye la voz rara, como bajita, como si hablara desde muy lejos. ¿Sabes por qué me acuerdo mucho de esta historia? Porque mi mamá, cuando era niña, justo cuando se murió la mamá de Adriana y la llevaron a vivir con ellos, decía que en las noches se escuchaba que algo arañaba la puerta de la recámara. Dice que era como si un animal quisiera entrar, pero no rascaba como un perro. No era desesperado, era lento, constante, siempre a la misma hora. Nunca vieron nada, pero hasta el día de hoy, mi mamá siempre dice que la gente de los pueblos es diferente, como que están hechos de otra cosa. Mi mamá se vino a vivir a Tehuacán cuando se casó. Se vino a escondidas de su familia que no querían que se juntara con mi papá.
Acá nacimos y acá crecimos. Ahorita vivimos cerca del centro, pero ella cuenta que al principio llegaron a instalarse en las afueras, donde escaseaban los servicios, pero sobraba terreno para construir. Ella recuerda que lo primero que le llamó la atención al llegar fue que la gente era demasiado seria. Ella trataba de saludar y hacerse un lugar en la comunidad, pero nadie le respondía. Al contrario, bajaban la mirada o seguían de largo. 1 o 2 semanas después descubrió por qué. Por todas partes en la colonia había señales de duelo, de luto. En las puertas colgaban moños de tela negra. Algunas mujeres seguían saliendo a la calle con velos oscuros que les cubrían el rostro. El ambiente era gris, cargado de una tristeza que no solo era por la lluvia que caía casi todas las tardes. Una vecina al fin le soltó a mi mamá lo que ocurría. Le dijo que días antes de que llegaran mis papás habían velado a un muchacho en la colonia. Pero no era cualquier velorio. Era el 7º en una sola semana. La persona a la que velaron fue quien mató a los otros 6. Se metió a la casa de ellos en la noche. Nadie alcanzó a gritar. A uno lo agarró dormido, a otro lo sorprendió al intentar levantarse. Por la mañana encontraron la puerta abierta, los cuerpos dispersos por el suelo y un silencio que nadie quiso romper durante días. 1 semana después, cuando al fin se supo quién era el responsable, fueron a buscarlo entre varios. No lo encontraron escondiéndose, al contrario. Abrió la puerta como esperando a que llegaran. No negó nada, no pidió clemencia. Parecía orgulloso, casi aliviado de que lo enfrentaran. Contó cada hecho con detalles que nadie quería escuchar antes de que lo sacaran de su casa. Afuera, un amigo de la familia atacada lo puso de rodillas y, por la espalda, acabó con él. A pesar de todo, su madre decidió velarlo. Le arregló el cuerpo en el suelo de la sala y dejó abiertas las puertas para que entrara quien quisiera. Pero nadie asistió. Afuera, al borde de la calle, un grupo de viejas chismosas se reunió para murmurar lo que todos pensaban. ¿Y dónde está el padre?, preguntaban. Si ella no pudo educar a ese monstruo, la misma gente tuvo que hacerlo. El muchacho nunca conoció a su padre, ni siquiera su madre lo conoció. 16 años atrás, ella era apenas una muchacha cuando volvió del cerro con la ropa rasgada y la mirada perdida. Dijo que algo la había atacado allá, algo que no reconoció como un hombre del pueblo. Dijo que había sido el diablo. Algunos le creyeron, otros la tomaron por loca. Pero entonces, 9 meses después, nació el niño. Desde siempre fue distinto, no distinto como cualquier niño travieso, distinto de un modo oscuro. A los 5 años lo encontraron quemando vivo a un gato mientras lo miraba retorcerse en el suelo. A los 8, un vecino lo sorprendió en un patio abierto, arrancándole las plumas a un pollo para que no volara, solo para reírse al verlo estrellarse contra un muro. A los 10 lo vieron arrastrando un perro viejo al borde de la barranca para lanzarlo al vacío. Los rumores crecían, pero nadie enfrentaba al niño,
porque en su mirada no parecía haber miedo ni remordimiento, solo una especie de calma fría, casi divertida y que no era humana. Mientras iba creciendo, la cosa no hizo más que ponerse peor. A los 16 ocurrió lo que todos en la colonia supieron, lo que les hizo a aquellas personas. Desde afuera de la casa donde lo velaban, solo alcanzaban a verse el cuerpo en el suelo y unas cuantas sillas de plástico vacías. Le contaron a mi mamá que nadie entraba, pero todos estaban pendientes. Se amontonaban en la esquina, pasaban despacio para asomarse o simplemente para escuchar los llantos de la mamá. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. De todas partes fueron llegando hombres, venían de diferentes direcciones casi al mismo tiempo. Todos tenían más o menos la misma edad que el muerto y un aire que lo recordaba. Entraron a la casa y se presentaron con la señora. Le dijeron que eran hermanos de aquel que estaba tendido en el suelo. Medios hermanos, dijeron. La señora pensó lo mismo que todos los que los alcanzaron a ver. Sí, tenían un parecido raro con el muchacho. Les permitió pasar. Entró a la cocina para servirles algo de tomar, pero al regresar alcanzó a ver cómo levantaban el cuerpo y se lo llevaban cargando, como si no pesara nada. Eran 5 o 6. Salieron por la puerta y tomaron camino rumbo al cerro, donde hasta el día de hoy aún quedan montones de tierra y arbustos secos. La madre alcanzó a salir para gritar, para pedir que no se lo llevaran, pero ninguno de los vecinos hizo nada por ayudarla. Se quedaron en la calle mirando en silencio a la madre del asesino. La dejaron sola con su llanto y su desesperación. Se dice que volvió de madrugada cuando casi todos dormían. Cerró la puerta de su casa y no volvió a abrirla. Al día siguiente, una de las señoras que siempre andaban de chismosas fue a tocar para saber qué pasó. Por puro morbo, para contarle a otras. La mamá del chico alcanzó a responder que allá arriba no se veía casi nada, que lo único que la guiaba era la luz de la luna y un sonido extraño que venía del cerro. La señora alcanzó a subir al cerro casi a tientas, guiada por la luz pálida de la luna y por ruidos que no podía identificar al principio. Al ir acercándose, alcanzó a distinguir un resplandor anaranjado, la luz de una fogata al abrigo de unos arbustos. Se detuvo un momento para escuchar. No eran voces, no eran risas. Era un sonido distinto, como de mandíbulas al triturar hueso. Avanzó unos pasos y alcanzó a ver la escena. Eran ellos, todos juntos alrededor del fuego. Hombres jóvenes, casi idénticos al que ella acababa de perder, rodeando el cuerpo que antes estuvo tendido en su sala. No hablaban, no alzaban la mirada, solo estaban ahí, inclinados sobre el cuerpo, arrancando trozos con las manos y masticando la carne rostizándose en el fuego. La mujer no gritó, no podía. Se llevó la mano a la boca para ahogar un alarido que no alcanzó a salir y retrocedió a tientas, casi arrastrándose por la tierra. Al llegar al camino, echó a correr hacia su casa sin voltear, con el corazón a punto de estallar. Los otros se lo comieron. Se comieron a su hijo y nunca se les volvió a ver cerca de la colonia, ni de sus alrededores.
Hace como 6 años estaba saliendo con una muchacha con quien no duré ni medio año. Se llamaba Fernanda. Compartía departamento con otras 3 chicas en la Portales. Un viernes pasé a recogerla para salir a cenar, pero me dijo que a una de sus roomies se le acababa de morir el primo y que iban a ir a despedirlo a una funeraria por viaducto. Me preguntó si me molestaba que las acompañara y dejáramos la cena para después. Entendía la situación, además de que no le vi gran problema. Cuando bajaron, vi que estaban por pedir un taxi, así que me ofrecí a llevarlas en el carro. Ya en la funeraria, Fernanda me preguntó si la podía esperar un rato, que luego llegaba su hermano y se iban con él. No había mucho que hacer. Fui a comprar unos cafés a una tienda enfrente. Estuvimos un rato sentados en la sala de espera. Luego salimos a la banqueta. Era una de esas funerarias pequeñas de barrio, donde solo caben unas 30 personas sentadas. Honestamente, yo no escuché lo que pasó. Estaba en la esquina, respondiendo una llamada. Y de pronto se oyó un grito como de horror puro, sin pausa, sin aire. No era de llanto, era de susto. Luego vi que la gente empezó a salir corriendo de la sala de velación, algunos empujando, otros mirando hacia adentro, como si hubieran visto un animal salvaje. Colgué sin pensarlo. No sé qué fue lo que percibí, pero la reacción colectiva me provocó escalofríos inmediatos. Después nos contaron lo que pasó. El primo de la roomie de Fernanda se levantó, ya estaba dentro de la caja y se sentó. Se llevó las manos a los ojos porque no podía abrirlos. Los tenía cosidos. Se los habían cosido como suelen hacer en ciertas funerarias. El hilo seguía ahí. Y en esa postura, con los dedos temblorosos tocándose las costuras, dijo con una voz seca: «Dios no existe». Y se volvió a acostar, como si nada, como si hubiera dicho lo que tenía que decir y ya. Científicamente puede que haya explicaciones. Espasmos post-mortem, descargas eléctricas residuales, contracciones musculares, pero hablar, formar una frase y decir eso no está documentado por la ciencia. Una de las primas del muchacho, la más joven, gritaba como loca, se tiró al piso, no la podían controlar. Ella no había llorado nada desde que llegaron con el cuerpo. Había estado entera, callada, lo cual no asegura nada porque a veces el cuerpo aguanta hasta que ya no puede. La mamá del muchacho se la llevó a una sala de al lado que por suerte estaba vacía. Le ofreció agua, le habló al oído. Más tarde, ya que la cosa se calmó, Fernanda y yo nos enteramos de lo que platicaron. Nos contó una de las otras roomies. La prima que gritó tenía una relación muy cercana con el difunto, como hermanos. Se criaron en la misma casa y compartían una afición muy peculiar. Les gustaban cosas del ocultismo. Leían sobre viajes astrales, rituales, contacto después de la muerte. Se tomaban muy en serio esas cosas que hacen que la gente te tache de loco. Hace unos 6 años, según contó ella, hicieron un pacto, que si uno se moría antes que el otro, tenía que hacer todo lo posible por comunicarse.
Y no con cualquier tontería, sino con algo real, algo serio. Contar algo de allá, de la muerte, lo que hubiera. Dios no existe, dijo él. Días después, un día en que estaba con Fernanda en su depa, me animé a preguntarle a su roomie, la que era prima, qué pensaba de lo que pasó. La chava se incomodó un poco, cruzó los brazos, miró al piso. Yo le pedí disculpas, le dije que entendía si no quería hablar. Ella se quedó callada como 10 segundos y luego dijo: creemos, en plural, que mi primo era un bromista, y soltó una risa. No una risa de alegría, de nervios, como de alguien que se quiere convencer. Yo no dije nada más, pero desde entonces me quedó un ruido en la cabeza. Nadie le creyó al primo, y si sí, la verdad, desde ese día me siento incómodo con mis creencias, como si ya no pudiera pararme igual en ningún terreno, ni del lado de los que creen, ni del de los que no creen. Solo estoy ahí, en medio. A veces miro hacia el cielo y pienso: ¿seremos nosotros solos? Vivo al oriente de la Ciudad de México, en una de aquellas colonias a las que todavía se les puede llamar pueblos. Venía de ver una película en el cine con mi prima. Me bajé del camión en Ermita. Para cruzar está difícil y no hay puente peatonal. Desde donde me deja el camión se puede ver perpendicular la calle en donde está mi casa, todo a lo largo. Cuando venía cruzando, alcancé a ver que a la altura de la casa de mi madrina había unas personas. Había una lona, unas sillas, personas de pie y otras sentadas. Más de cerca distinguí una corona de flores blancas. Pasé saliva. No le haya pasado algo malo a mi madrina. No quiero decir por suerte, pero no fue ella. Fue en la casa de al lado. A mí me dan miedo los velorios y los muertos. Probablemente es un miedo irracional, lo reconozco. Pero lo que siento se siente de verdad, es una ansiedad muy intensa. Me sudan las manos, se me aprieta el estómago, me da por llorar sin querer. Me detuve unas 6 casas antes de llegar. Conocí a esas personas un poco más que de vista. Eran los vecinos de al lado de mi madrina. Si pasaba por ahí, iba a tener que entrar a darles mis condolencias al muchacho y a las nietas de la señora, y no quería. Saqué el celular de la bolsa, lo miré, me detuve despacio y fingí que iba a contestar una llamada. Una distracción súbita que me permitiría volver sobre mis pasos. La verdad es que me iba a regresar a la avenida e iba a rodear la manzana, todo con tal de no tener que ver al muerto. Cuando levanté el teléfono y me lo puse en la oreja, vi que alguien me estaba mirando desde aquella casa que tenía las puertas abiertas. Hice contacto visual con él un segundo. De reojo lo vi separarse del grupo y venir hacia mí. Era Javier, seguro su mamá fue la que falleció, pensé. Ya estaba grande la señora. Se puso a un lado de mí y permaneció callado. Yo todavía fingí los últimos segundos de la llamada. Entonces me di vuelta hacia él. Lo lamento mucho, le dije.
Se veía como se tenía que ver, triste, arruinado, distraído. Yo también, me dijo. Estaba por decirles que íbamos a extrañar mucho a su mamá, cuando allá en la multitud, abrazada por dos mujeres, vi que estaba ella, la señora Meche, viva, llorando, temblorosa. Se me fue el alma al piso. Habría sido una de las hijas de este hombre la que falleció. Fueron segundos que parecieron una eternidad. Me trabé sin saber qué decir, y mientras tanto, él me miraba como si me estuviera leyendo la mente. No, vecina, fui yo. Ya me voy. El que está tendido en la entrada de la casa soy yo. Sentí que una mano me apretó el corazón, te lo juro. Me temblaron las piernas. No me pude despedir de mis hijas, dijo. Pensé en reírme para hacerme la tonta, para salir de esa escena con algo humano, pero no me salía nada, ni risa, ni llanto, ni voz. No alcancé a decirles que les dejé algo, un dinerito y unas cosas de valor. Ahí fue cuando entendí. El muerto estaba frente a mí y estaba por pedirme que le hiciera un favor. Por favor, dile a mi mamá que debajo de la tarja hay una caja de herramientas con un compartimento. Diles que de ahí te den 3,000 pesos. Temblorosa, con la cabeza le dije que no. Ven, me dijo y me tomó de la mano. Su mano era fría, no helada, fría como si no tuviera temperatura. No se sentía como carne, se sentía como vacío, como si estuviera hecha de alambres eléctricos envueltos en aire. Cierra los ojos y usa tu imaginación, porque la mejor manera de describirlo es que su mano estaba hecha de vértigo. Me llevó hasta la que fue su casa. Ninguno de estos me puede ver, solo tú, dijo. Te dije al principio que ni siquiera tenía ganas de pasar por fuera, pues resulta que hasta me tuve que involucrar. Todavía podía ser una broma, una de muy mal gusto, pero cuando vi a la señora Meche hincada, con la cara rota del llanto junto al cuerpo de su hijo, entendí que no. El cuerpo en el piso era de la misma persona que me había llevado de la mano hasta ahí. Ayudé a la señora a que se pusiera de pie. Le di mis condolencias, la abracé y le dije bajito que necesitaba hablar con ella en privado. Me miró raro, pero asintió con la cabeza. Me llevó hasta la cocina. Adentro había 2 personas, familiares supongo, pero ella les pidió que por favor nos dejaran a solas. Cerró la puerta. Yo no sabía cómo empezar. ¿Me puede hacer un favor?, le dije. Mire debajo de la tarja en la caja de herramientas. Se me quedó viendo, frunció el ceño. Ya le iba a explicar que era Javier quien me estaba mandando, aunque no sabía cómo decirlo sin que pareciera que me había vuelto loca. Pero justo cuando iba a hablar, la vi levantarse. Se volteó hacia la esquina de la pieza como si algo la hubiera llamado. No lo vio, lo sintió, y yo también. Ahí estaba Javier, pero su cuerpo ya no se veía igual. Era él, pero borroso, como si lo miraras a través de un cristal empañado. Doña Meche se quedó callada.
Le temblaba la boca, pero no dijo nada. Solo soltó un suspiro, uno de esos que no salen del pecho, sino del alma. Fue ella misma quien se agachó, abrió la puertita de abajo de la tarja y sacó una caja de herramientas azul con cinta negra en las esquinas. Abrió, levantó la bandeja, tocó algo, lo jaló y se abrió un compartimento. Había dinero, mucho. Al menos para mí era mucho dinero. La señora lo contó frente a mí. Separó 6 billetes de 500 y me los puso en la mano. «Muchas gracias», me dijo. No, señora, de verdad que no es necesario». «Muchas gracias», repitió, pero con los ojos llenos de algo que no supe si era alivio, fe o resignación. Le dije que necesitaba llegar a mi casa y que a mi mamá le avisaría lo de Javier, que al rato seguro ella vendría a acompañarlas. Me llevó hasta la puerta. Al atravesar la puerta de la sala sentí la mirada de Javier. Pasé a un lado de su cuerpo, no lo miré, no podía. Me enfoqué en la puerta, en la luz de la calle, en las sillas de plástico, en la lona colgada con mecates. Y justo cuando pisé la banqueta, sentí un abrazo, frío, paralizante, como si la sangre se me apretara dentro del cuerpo. Pero no fue malo. Fue como cuando alguien se despide y te da las gracias con el cuerpo completo. No fue miedo, algo que me hizo llorar tantito sin querer, como si alguien me estuviera diciendo gracias sin hablar. Cuando una persona pierde la vida de manera violenta, se debe sellar el ataúd, es hasta por sentido común. Un amigo de mi primo trabaja en una funeraria conocida. No es embalsamador ni maquillista, sino valet parking, pero ahí en esa sucursal, si algo raro pasa, todos se enteran. La información corre rápido y a veces lo que escuchas no te deja dormir. Un día recibieron un cuerpo que había quedado en muy mal estado. No era posible presentarlo. Tuvieron que envolverlo en varias bolsas negras selladas con cinta industrial y luego sellar también el ataúd para que nadie intentara abrirlo. La familia lo reclamó y lo colocaron en una de las salas principales. El velorio empezó como cualquier otro. Café, pan, rezos, gente entrando y saliendo. La viuda se mantenía seria, casi sin hablar, sentada siempre del mismo lado de la caja. Pasada la medianoche, uno de los empleados pasó por la sala para revisar que todo estuviera en orden. Adentro no había absolutamente nadie, solo la viuda. Pero lo raro era que estaba de pie sobre una de las sillas, con las manos colgando a los lados, mirando fijamente hacia el techo. Sus ojos parecían seguir algo en una de las esquinas más oscuras, como si estuviera observando un punto que para nadie más existía. No dijo nada cuando él entró, ni siquiera giró la cabeza. Cerca de las 3, otro trabajador que iba a llevar café juró haber visto a un grupo de asistentes parados muy juntos, en completo silencio, todos mirando hacia la puerta de la sala sin parpadear. En una segunda vuelta, notó que la sala estaba completamente a oscuras,
como si hubieran apagado las luces adrede. Pensando que había sido un descuido, encendió los interruptores. La luz reveló a las mismas personas, quietas, con los rostros inexpresivos. Entonces uno de ellos, un hombre alto y delgado, dio un paso al frente y con voz seca les pidió que apagaran las luces por respeto. Otros lo repitieron molestos, casi en coro. El empleado, incómodo, obedeció y retrocedió al pasillo. Desde ese momento, nadie del personal se acercó otra vez a esa sala. A la mañana siguiente, un equipo fue por el ataúd para llevarlo al crematorio. Cuando lo levantaron, no pesaba nada. Estaba vacío. De inmediato mandaron llamar a quienes habían preparado el cuerpo. Todos aseguraron que lo habían colocado ahí y que incluso lo habían grabado como prueba, siguiendo protocolo. Revisaron el video. Se veía claramente el momento en que metían las bolsas y cerraban la caja. Poco después, alguien notó un detalle. En el piso de la sala había un goteo oscuro. Se veía espeso como aceite viejo y formaba un camino hacia el pasillo. Lo siguieron hasta el estacionamiento. En las cámaras, a las 4:13 de la madrugada, se veía a la mujer que había pagado el funeral, a la viuda, caminando sola, empujando un carrito con algo cubierto por una manta. Las cámaras solo la captaron de camino al estacionamiento, pero allá no se supo qué hizo. Minutos después volvió sola y se quedó en la sala hasta el amanecer, como si nada hubiera pasado. Herencia intentó comunicarse con ella. La mujer respondió con frialdad. Si la seguían molestando, demandaría. Días después llegó un sobre cerrado a la sucursal. Era un cheque de agradecimiento para el personal que había trabajado esa noche. A cada uno le tocaron cerca de 3,000 pesos, incluso al amigo de mi primo. Y fue entonces que él pudo recordar. Esa madrugada, ella le pidió ayuda para subir unas bolsas negras a su camioneta. Pesaban bastante, olían raro, pero él no hizo preguntas. Con el tiempo, dice que ha intentado convencerse de que no sabía lo que había dentro, pero cada vez que lo cuenta, siempre termina repitiendo lo mismo, que por alguna extraña razón, las bolsas estaban calientes. El año pasado murió uno de los amigos de mi hermana. Se ahogó durante unas vacaciones con su familia. Rescataron casi inmediatamente el cuerpo, pero era muy tarde. Estuvieron intentando reanimarlo durante varios minutos. A final de cuentas, tuvieron que pagar transporte especial para llevarlo de regreso. Mi hermana se enteró casi al momento en que los papás llegaron a la ciudad. Se fue hacia allá para acompañarlos, para ayudar en lo que hiciera falta. El cuerpo ya lo había recibido la funeraria, una que está cerca de la San Rafael. A la media hora de que colocaron el cuerpo en la sala, Arturo, así se llamaba, se levantó. Se levantó como a veces lo hacen los muertos antes de que el rigor los venza por completo.
un leve arqueo en la espalda, un espasmo en los músculos del cuello, un leve temblor en los dedos. Luego, casi mecánicamente, se enderezó a medias apoyándose en los costados de la caja. La gente alrededor no supo reaccionar. Se espantaron, pero no como quien grita al ver a un fantasma, sino con ese espanto que viene cargado de incredulidad e incomodidad. Todos sabemos que algo así puede pasar, pero se sintieron raro porque en ese momento cada uno pensó en la misma imagen, en su propio cuerpo muerto, levantándose a la mitad de un velorio. Arturo pidió que lo ayudaran a bajarse de la caja para ponerse de pie. Nadie podía responderle, no era posible. Lo habían declarado muerto antes de salir de allá y de nuevo al llegar aquí, 3 horas después, 6 desde que lo sacaron del agua. Todos se acercaron, pero nadie dijo nada. Esperaban que él hablara primero, que explicara qué ocurría, qué sentía, qué había pasado. Se quejaba de un dolor intenso en la cabeza, como una especie de presión interna, y decía que los pulmones le quemaban, que las articulaciones las sentía como trabadas, casi oxidadas, y aparte había un olor muy fuerte a flores podridas. La mamá lo llevó a recostarse en un sillón. Entraron personas de otras salas de la funeraria para ver con sus propios ojos lo que estaba pasando. El milagro. Uno de los amigos de Arturo, que siempre iba de sabelotodo, soltó que no era tan raro regresar de la muerte, que podía tratarse de un estado de animación suspendida, algo parecido a un coma donde el corazón apenas late y la respiración casi desaparece. Podría ser, pero dice mi hermana que la sensación que todos experimentaron fue muy extraña, demasiado peculiar. Tenían atorado en el pecho el dolor de la pérdida, aunque el muchacho estaba de vuelta a la vida. Sus tías no dejaban de llorar. Arturo se acercó a mi hermana. Ella lo observó con mucha extrañeza. Estaba maquillado como se maquilla a los muertos. Los labios los tenía grises y los párpados hundidos. De verdad se veía aterrador, con su traje y un par de rosas todavía metidas en el bolsillo de su saco. Le dijo a mi hermana que cuando se estaba ahogando, alcanzó a entender que moriría, que cuando no pudo salir a la superficie para tomar aire, la presión en el pecho era tan fuerte que creyó que los pulmones le estallarían. Luego perdió el sentido. Después sintió que salía del agua, que algo o alguien lo colocaba sobre un montón de arena caliente. Pero al abrir los ojos, descubrió que estaba en una especie de desierto extraño, donde no había color, solo blanco, gris y negro. Contó que estuvo ahí tanto tiempo que perdió la cuenta. 2, quizás 3 meses, donde el día y la noche duraban lo mismo, donde no existía nada, solo un viento leve que no traía olores. Experiencias cercanas a la muerte, dijo su amigo. Visiones típicas de personas que estuvieron al borde de la muerte. Pues ya sería hora de irse. Ya no había nada que hacer ahí. Me pregunto en esos casos, ¿qué hace la funeraria? Antes de que la mamá de Arturo despidiera a la gente, alguien hizo el atinado comentario de que solo de esa manera se reúnen todos. Arturo levantó la cabeza de repente, como si alguien lo hubiera llamado desde allá.
¿Y ella quién es?, preguntó mirando hacia un rincón de la sala. Mi hermana volteó, no había nadie. Le dijo que no alcanzaba a distinguir a nadie, que tal vez estuviera cansado, que podría darle un vaso de agua para que estuviera tranquilo. Arturo la describió como una mujer alta, casi desproporcionada, con una cabeza demasiado grande para su cuerpo. Su cara no era humana, al menos no del todo. Una especie de máscara plana, casi circular, sin rasgos claros, pero con un leve hundimiento donde deberían ir los ojos. El contorno era raro, casi antinatural, y aunque estuviera inmóvil en la esquina, dijo que era imposible dejar de mirarla. Viene para acá, ¿quién es? No la conozco. Mi hermana volvió a voltear. Nada, pero eso no significaba que no hubiera nadie ahí. Mi hermana vio que su amigo no estaba fingiendo. Aunque no hubiera nadie realmente, de todos modos su mente la estaba viendo. O tal vez sí había una persona, pero mi hermana no la podía ver. Arturo levantó la cara con temor, mirando hacia un punto vacío. Su lenguaje corporal concordaba con la descripción de estar viendo a alguien alto. Tan alto que casi tocaba el techo de la sala. Mi hermana pensó en la falta de oxígeno, en un daño al cerebro, en cualquier explicación que no la hiciera perder la calma. Pero entonces la escuchó. Una voz que no venía de ningún lado, que parecía flotar por encima de ellos. Una voz fría y arrastrada que no podía ser de ninguno de los presentes, sino de aquella mujer invisible que le estaba hablando a él. Te salvaste de mí, por ahora. Nos vemos pronto. Mi hermana sintió que la sangre se le iba a los pies. Se quedó inmóvil, con un escalofrío que la acompañó durante días después de contarlo. A pesar del miedo, alcanzó a voltear para intentar darle forma a esa presencia, pero no vio nada. Los que seguían en la sala guardaron silencio absoluto. Miraron al mismo punto al que Arturo no le podía despegar la vista. Pero para ellos tampoco había nadie ahí. De pronto, la puerta de cristal de la sala se movió hacia adelante como si alguien la hubiera empujado para salir. Momentos después, afuera, un viento furioso sacudió los árboles e hizo que las ventanas vibraran durante 15 segundos que parecieron eternos. Luego, tan de repente como empezó, todo volvió a la calma. Mis experiencias favoritas son donde varias personas están involucradas. Así no hay lugar para inventos ni exageraciones. Todos vieron, todos lo vivieron, todos son testigos. Pues esto que te voy a contar nos pasó a mí, a mi hermano, a mi mamá y a mi papá. Y ahorita que me pongo a escribirlo, siento que entre más miembros de la familia lo vivieron, más difícil resulta de explicar, más insólito, más incómodo. Mi mamá quería mucho a su hermana Justina. Se llevaban bien desde niñas, casi como gemelas. Cuando mi mamá se casó, se vino a vivir a la Ciudad de México. Cada quien continuó con su vida aparte.
El resto de su familia se quedó en Zacatecas. A mí, por fortuna, me tocó conocer a la tía Justina. Era una señora muy buena gente, de esas que no se ven seguido. La queríamos, nos hablábamos. A veces nosotros íbamos, a veces ella venía, pero no tan seguido. Cada quien vivía su vida por separado, lejos. Una madrugada sonó el teléfono. Desde que vimos la hora, sentimos que algo malo había pasado, y sí, eran malas noticias. Mi tía Justina acababa de fallecer. Eran como las 3 de la mañana. Mi mamá dijo que teníamos que ir, que no importaba nada, y tenía razón. Ya nadie durmió. Nos levantamos todos a preparar las cosas para irnos. La idea fue salir al amanecer. Muy buen plan, porque hasta Zacatecas eran 8 horas de camino. Salimos en cuanto clareó y llegamos como a la 1 de la tarde. Pero apenas bajamos del coche, notamos algo que no cuadraba. La casa de los abuelos estaba cerrada. Nadie afuera, no había arreglos de flores, no había sillas en la calle, ni gente entrando y saliendo. Nada que dijera que había muerto alguien, salvo por un moño negro sobre el portón de la casa. Mi mamá bajó y tocó la puerta. Le abrió uno de sus primos con cara de sorpresa. Le dio un abrazo y le preguntó: ¿por qué no avisaron que venían? Les hubiéramos hecho algo de comer. Mi mamá se quedó fría. Le dijo: venimos por lo de Justina. El primo se sacó de onda. ¿Dónde está? ¿Dónde la tienen? El primo la miró como si no entendiera el idioma. Prima, Justina se murió hace 3 meses. ¿Cómo que 3 meses? Dijo mi mamá. El primo nos hizo pasar. Llamó a otra tía y también a mi abuelo, que ya está grande. Nos sentamos todos en la sala. Mi mamá les explicó lo que nosotros sabíamos, que esa misma madrugada, a eso de las 3, alguien nos llamó para decirnos que Justina acababa de morir. Fue entonces que todos se quedaron en silencio. Sí, Justina murió, dijo el primo. Pero eso fue hace 3 meses y ustedes vinieron, estuvieron aquí, la velaron. Mi mamá lo negó, nosotros también. Dijimos que esa era la primera vez que veníamos desde el año pasado, pero el primo sacó su celular. Nos enseñó una foto. Ahí estábamos, mi mamá, mi papá, mi hermana y yo, tomados con el resto de la familia, todos frente al altar, con Justina en su caja. Aquí están, dijo el primo, mostrándonos la foto en su celular. ¿A poco no se acuerdan? Y luego dijo algo más, como pensando en voz alta. Pero sí se me hizo raro. Ustedes estaban como diferentes. Mi mamá lo miró. ¿Cómo que diferentes? El primo dudó. Pues no sé, como apagados, muy serios. No hablaron casi nada. Casi no comieron. Se la pasaron parados todos en la esquina de la sala, juntos, como si no quisieran mezclarse. Hasta los niños, dijo mirándome a mí y a mi hermana,
Se quedaron callados toda la noche sin decir una sola palabra. Ni cuando llegó la tía Tomasa con los panes, ni cuando mi mamá sacó el álbum de fotos. Nadie de ustedes quiso verlo. Otra tía se metió en la conversación, asintió. Y me acuerdo que tu esposo le dijo a mi mamá, se la pasó viendo el retrato de Justina, fijo, como si le estuviera hablando. Hasta se me hizo escalofriante, pero no le quise decir a nadie. Tu esposo ni parpadeaba. Mi abuelo, que estaba sentado en una silla de madera, dijo que cuando nos fuimos ni nos despedimos, nomás salimos uno por uno, silenciosos, como si no quisiéramos que nos vieran irnos. El primo hizo un gesto raro. Es que ahora me acuerdo de que nadie vio que hubieran llegado en coche. Solo aparecieron en la casa y cuando se fueron, tampoco vimos ningún carro. Nomás se fueron de madrugada caminando por la calle empedrada. Alguien los vio desde la ventana, no voltearon, no hablaron, se fueron como sombras. Se hizo un silencio incómodo en la sala de los abuelos. Mi hermana me apretó el brazo. No éramos nosotros, me susurró, y tenía razón. Nos parecíamos, la ropa, las caras, todo. Pero no éramos nosotros. Mi mamá nos miró y nos hizo señas de que ya no dijéramos nada, que siguiéramos la corriente porque mi abuelo se empezaba a alterar. Dormimos esa noche en la casa, muy raro todo. En la sala, el retrato de Justina seguía ahí, con su moño negro, como si todo estuviera en orden. Y lo estaba, porque lo que decían los primos era cierto. Justina había muerto hacía meses y alguien que se parecía mucho a nosotros fue al velorio. La mañana siguiente fuimos al cementerio, dejamos flores, rezamos y nos regresamos temprano a la ciudad. Pero justo cuando íbamos subiendo al carro, el primo de mi mamá se acercó y le preguntó: «Prima, ¿y quién les avisó? ¿Quién les dijo que vinieran?» Mi mamá sacó su celular, buscó el registro de llamadas. La llamada era de Justina, de su número celular, a las 3:04 de la madrugada.